Bueno, empezamos. Buenas tardes a todas, especialmente a Pilar Sánchez Vicente, por estar en esta Casa de la Cultura, en esta biblioteca, presentando su nueva novela. Muchas de vosotras ya lo sabéis, pero bueno, ahora hay dos clubes de lectura, un club de lectura específico de mujeres que se reúne el tercer lunes de cada mes, y también un club de lectura de la propia biblioteca que se reúne también un miércoles al mes. Si muchos participáis en ellos, pero que sepáis que existe y que es una forma de que los lectores nos juntemos y que un acto íntimo como es la lectura también se haga social. Dicho esto, vamos con lo importante. Si me permitís, voy a empezar con una presentación un poco más estándar y luego ya profundizo un poco en unas reflexiones que me producen a mí la lectura de este libro. Pilar Sánchez Vicente es historiadora, documentalista y escritora. Actualmente trabaja como archivera en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Ha sido guionista y presentadora en Televisión Española y en el canal internacional también en Televisión Española. Es autora de numerosos artículos y publicaciones, y entre sus libros destacan Breve Historia de Asturias, publicado en el año 86 y reeditado en el 2006, Comadres, del año 2001, Oltrodo, la hija de la luna, del año 2004, La diosa contra Roma, publicado también por Roca Editorial en el año 2008, Operación Drácula, del año 2010, y Luciérnagas en la memoria, del año 2013. También es coautora de un cómic, El fantástico viaje de Selene, del año 2015, publicado en asturiano y en inglés. Y menciono al cómics proceso porque muchos de vosotros sabéis que yo soy un muy fan de los cómics, un friki que dirían mis niños. Entonces por eso me presta también que haya hecho su incursión en el mundo del cómic como coautora de este título. En el año 2011 el Consejo Comarcal de las Mujeres de la Comarca de la Sidra le otorgó el premio 8 de marzo por su trayectoria personal, profesional y humana. En el año 2016, la Asociación Cultural La Ribada le concedió el premio Timón a la mejor escritora asturiana en castellano, en reconocimiento a su trayectoria literaria. Y una cosa que me parece tremendamente significativa, y por eso la traigo también a esta presentación. Desde el año 2008, el Club de Hockey sobre Patines Hostelcur Gijón, que ya sabéis que desde este año se llama Telecable Hockey Club, cosas del patrocinio, concede el premio Pilar Sánchez Vicente a aquellos jugadores que se hayan destacado por sus méritos académicos y culturales, además de los deportivos. Hoy nos reúne aquí Mujeres enterradas, una novela que narra la historia de una escritora suiza. ¿Qué dije? Enterradas. Mujeres errantes. Qué bueno. Por Dios, esto hay que cortarlo luego. Mujeres errantes, que narra la historia, como digo, de una escritora suiza, Greta, de origen español y también concretamente asturiano, que está precisamente en busca de sus orígenes. Pero es también la historia de otras mujeres de épocas diferentes cuyas vidas confluyen. Personajes memorables, inolvidables, que el lector adopta como suyos de inmediato. Personajes como Julia, la chata de Cimadilla, Eloína, la tiesa. Mujeres errantes, de Roca Editorial, es la sexta novela de Pilar y ha tenido una excelente acogida de público y crítica. Se ha dicho sobre ella que es una novela de amistad, perdón, envidia, nostalgia, ambición. Quizá baste decir que es un libro que se disfruta de principio a fin, con una técnica narrativa impecable, con capítulos que nos trasladan de época y escenario, en el tiempo y en el espacio, de Suiza, de la localidad de Zermatt, una localidad de lujo en la Suiza, al barrio pesquero de Cimadevilla de Gijón, en los tiempos de antes, durante y después de la Guerra Civil Española. Julia la chata, que nunca aprendió a leer ni a escribir, dice en el libro: la calle no te da un diploma, pero te gradúa en sabiduría. La vieja chata relata a una extranjera, a la protagonista, a Creta, su vida, la dura vida de Cimadevilla en aquellos tiempos, pero al mismo tiempo nos lo está contando a nosotros, a los lectores, a nosotros que somos asturianos y casi vecinos de estos personajes de Gijón.
y que aún así nos sorprendemos tanto como la escritora suiza de este pasado que fue no hace tanto y de este lugar que fue y que es este mismo lugar. También veremos Nicaragua con los ojos del entrañable cura Guillermo Espósito, amigo de Gaspar García Laviana, un personaje, este último histórico, tremendamente interesante. Lo llamaban el Che Asturiano y era un cura que algunos conocéis que luchó en la guerrilla sandinista contra la dictadura de Somoza. Junto a Greta viajaremos en distintas épocas de su vida a Berlín, a Londres, mujeres errantes. Está escrita con fluidez, con pasajes y personajes, como ya dije, memorables, llenos de matices. Conoceremos a Úrsula, a Marcus. Yo siempre dije punk. La última vez que dije punk y no punk me corrigieron, pero yo, que siempre escuché Siniestro Total, los Ramones, los Sex Pistols, yo los sigo llamando punk. En español era punk. Bueno, el punk combativo de Marcus, Hans, que lo llamaban por su diminutivo Hansel, aquello de Hansel y Gretel, la protagonista, que era un profesor de literatura. En fin, personajes, épocas, escenarios muy variopintos. Un cóctel que así dicho, aquí dicho, puede parecer extraño, pero que en el libro, en esta novela magistral, encajan como un puzzle, que va uniendo perfectamente sus piezas a medida que avanzamos en este mosaico de historias que acaban cerrándose en torno a Greta. Muy rico también Greta, este personaje en matices y que conoceremos desde niña, luego en el internado, la joven rebelde punk, la lectora empedernida, estudiante y trabajadora en Londres, la escritora, Greta en busca de su origen, que iremos descubriendo junto a ella, poco a poco, al tiempo que los lectores nos comemos las uñas un poco, porque, bueno, no puedo decir mucho, pero un poco más sí que puedo decir, no puedo contar demasiado, pero algo más sí. Digo que nos comemos las uñas, como digo, porque Pilar, la escritora en este caso, de forma tremendamente entretenida e inteligente, nos presenta personajes y pistas sobre este origen de Greta, unas pistas, algunas buenas, otras malas, ya lo diré, bueno, muchos ya lo leísteis. En fin, que es un libro que recomiendo al 100%. De hecho, ya te lo comentaba, de la que subíamos aquí a la sala, es un libro que ya le recomendé a mi mujer que está ahora leyendo, el ejemplar que compré, solo compramos un ejemplar, no te lo confesé antes. El que yo ya leí, ahora lo está leyendo ella y, vamos, la opinión es la misma que la mía. Bueno, solo deciros que estoy encantado por ello, podéis imaginar, de que hoy presentemos aquí este libro, en esta Casa de la Cultura, en esta biblioteca, y que lo mejor es que sea la propia Pilar Sánchez Vicente, el propio libro, el que ahora tome protagonismo. Os dejo con ella y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias por haber venido. La verdad es que muchas gracias, Gustavo. La verdad es que y Ana por haberme traído. Los clubes de lectura y las bibliotecas cumplen una función impagable en la sociedad y algo que nunca me cansaré de repetirlo, y es allí una de las razones por las que las bibliotecas siempre, de alguna manera, y ese amor por los libros van a estar presentes o están presentes en todas las mis novelas desde la primera. En todas las mis novelas desde la primera vais a encontrar siempre una serie de variables que van a ser las bibliotecas, que va a ser la historia, siempre se van a abrir puertas a la historia, puertas atinadas a la historia, porque siempre decía que la historia no se aprende en los libros de texto, que se aprende en las novelas, porque los libros de texto es para los historiadores. La gente común, cuando lee una novela, si hay algo que le atrae más en esta época de internet, no tiene más que mirar el móvil. Yo desde el principio que hice historia, que amo la historia, que me encanta difundir la historia, porque sigo pensando que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo y no hay más que ver en qué situación nos encontramos para tenerlo presente. Yo creo que es muy importante esa historia, recuperarla y traerla. Por eso os decía que la historia siempre la vais a tener presente en los libros, y en este caso siempre, generalmente también Asturias como escenario, pero nunca como escenario solo, porque el mundo ya es muy amplio, y es lo mismo que la historia, y es importante abrirnos a un concepto de historia global, también es importante precisamente para esa identidad que buscamos y que los personajes busquen, y es muy importante también tener esa dimensión global.
Cuando hablábamos de... os decía, yo pongo a hablar y vosotros ya me vais siguiendo. Como os decía, siempre va a haber cosas de bibliotecas, siempre va a haber algo, un toque de bibliotecas, siempre va a haber algo de historia, un toque de historia, y siempre y fundamentalmente va a haber mujeres. El hecho de que haya mujeres, pero no mujeres como reinas, no mujeres como dioses, sino mujeres como protagonistas de una historia pequeña e irrenunciable donde tuvimos siempre la voz silenciada. Yo hice historia, y puedo decirlo, que los años que estudié historia, la historia se estudia, que me cojo el pelo que tenéis mucho calor aquí, la historia que se estudiaba era una historia que la podíais parcelar en la parte política, la parcelabais en una historia social, en una historia económica, pero ya a finales, hacia los años 60, 70 en Francia, 70, 80 en España, donde empieza a aparecer la historiografía de la vida cotidiana. Y cuando se empieza a hacer hincapié y se empieza a mirar hacia la historia de la vida cotidiana, de repente emerge con una fuerza inusitada, con una fuerza latente, y sobre todo porque ahí estaba desde el principio, la historia de la mujer, que empieza a cobrar una identidad aparte. Yo afortunadamente acabé la carrera y me especialicé en la historia de la mujer medieval y tomé contacto en aquel momento con todo ese magma de historia de la mujer en todos los ámbitos y en todos los espacios históricos que se estaba empezando a dar. ¿Por qué? Porque efectivamente, por ejemplo, en el caso del medievo, tú estabas en el medievo y el medievo era una época donde las mujeres parecía que no tenían ningún tipo de presencia, pero cuando rascabas realmente y entrabas a la realidad de las partidas, de los fueros, a la realidad de la vida cotidiana, descubrías que su presencia era la base. ¿Por qué? Porque los señores se llevaban a los hombres para las guerras, la mitad, heridos o no, eran gente inútil que acababas junto con los viejos teniendo que mantener en casa, y eran las mujeres las que se encargaban del mantenimiento de todas unas estructuras sociales enormes que podéis imaginar, desde lo que puede ser coger la manzana, hacerle la mermelada, desde los pites, cambiar la leche, lo uno o lo otro. Esas mujeres anónimas que descubrí fueron las que siempre tengo presentes en las mis novelas. En esta novela vais a tener pescaderes ambulantes, vais a tener gente de Cimavilla, vais a tener escritores. La historia que yo estudié era la historia de los grandes nombres, de las grandes mujeres asociadas o a un hombre, eran las mujeres de reyes, y yo lo que reivindico, y desde ese punto de vista siempre trabajo en todas las novelas, y precisamente en las mujeres anónimas, esas mujeres cotidianas. En este caso, los pescaderes ambulantes tienen un papel fundamental, y tienen un papel fundamental sobre todo porque por primera vez no trabajo con documentación escrita. Está allí en la mesa esta novela, décimo libro contando cómic y ensayo, pero por primera vez no trabajo solo, digamos, solo con documentación escrita, porque tuve la suerte de que me dieron 14 horas de grabación que están en el archivo de historia oral, archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias, siempre me lío con el nombre, la FOSA, el archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias. Es un archivo que se dedicó a recoger las historias de vida de personas y colectivos que estaban a punto de desaparecer. Entonces tienes sindicalistas, mineros, pescaderes, azabacheros, personajes de muy diferente índole, gente ya mayor con la que en el momento en que se fuera se iba toda una historia de esta región, y los dos pescaderes que yo tenía en las horas de grabación coincide que eran dos mujeres, la Tarabica, Fredesvinda Sánchez la Tarabica, y Chelo la mulata, una ya muerta y a la otra todavía tuve la suerte de estar el otro día con ella, aunque está más en el pasado que aquí se cuenta que en el presente actual. Esas dos mujeres aporten, yo creo, a la narración una riqueza, vale que mis personajes siempre son fuertes, contundentes y te atrapen, pero yo creo que aporten una riqueza tan sutil de matices, porque no es lo mismo que vosotros me leáis o escuchéis esto que yo os estoy contando a que me oigáis contarlo. Y esa voz que se ríe, esa voz que recuerda, esa voz que evoca, esa voz cuando entra, yo creo que al final penetró, y a través de los dedos de las venas la encontráis ahí, pulida en tinta y sangre, y por eso esa época que evoca, esa cimavilla que evoca la vieja pescadera, se hace tan real.
sea tan real, y decías antes, déjame unas gafas porque si no veo, son historias comunes efectivamente, y tú decías, y quedamos muy cerca de Cimavilla, pero lo gracioso es que de repente estoy en Simancas, en Valladolid, en Madrid, en Cáceres, en Badajoz, en sitios donde presenté la novela, y la gente que la lee dice que se encuentra también en esa Greta, en esa Julia, en esa vieja pescadera. ¿Por qué? Porque no solo representa una pescadera, sino representa toda una generación de mujeres que fueron las que sufrieron la posguerra, el hambre y la miseria de la posguerra. Daros cuenta, por ejemplo, que en la época que estoy narrando en Cimavilla, las familias morían como moscas. Si alguno vais al Parque Isabel la Católica, está la estatua de Fleming. La estatua de Fleming se hizo por suscripción popular entre los vecinos de Cimavilla, para que el inventor de la penicilina evitó que las familias enteras murieran por cualquier enfermedad, por cualquier infección, o, vamos, ya no os quiero contar las enfermedades venéreas, que en un sitio como Cimavilla también la propagación era inmediata. Cimavilla por tanto la historia de una época, estoy dando pinceladas variadas porque la novela tiene muchas cosas, muchos ya la leísteis, tampoco voy a hacer spoiler. La novela tiene muchas cosas, pero Cimavilla, por cerrar con ella, Cimavilla es paisaje, pero es también personaje. Cimavilla es un personaje en sí mismo porque representa el barrio representa esa misma evolución. A los que no lo sepáis, Cimavilla es un barrio pesquero por la cuesta del Cholo, subían les ballenas allá por el medievo. De entonces para acá, hasta finales del siglo pasado, siempre fue un barrio pescador, donde la gente vivía de lo que pescaba. Si no había pesca, no había comida, y punto. La situación hasta los años 60, que viene la migración, que es otro de los aspectos que aquí se muestra, hasta los años 60, que viene la migración, Cimavilla y un barrio donde se da el barraquismo y la autoconstrucción. Cada uno llega con 4 chapes, con 2 ladrillos, con paredes de barro, con un tejado uralita, y ahí va adosando y viviendo según va creciendo. ¿Qué sucede en los años 60? Sucede que se abren las puertas a la emigración. Se abren las puertas con la entrada de los turistas, la necesidad de las divisas, el convenio con el pacto con los americanos, ya se abren las puertas para la migración. O la migración controlada, porque como en otras muchas cosas siempre se piensa que migraban los paisanos, y esta es una gran sorpresa, yo no lo sabía, pero yo una sorpresa que mucha gente en todas las presentaciones que llevo me comentó que chocaba esa emigración absolutamente ordenada y controlada que se producía, y cómo esos países, Suiza y Francia, en ese momento que se abre, lo que piden es mujeres. Lo que piden y mujeres para la reagrupación familiar. Claro, la gente más joven también choca mucho saber, hay aquí personas que seguramente lo recuerden porque lo hayan contado, pues, digo yo, pedían la firma del padre o del marido, la firma del cura, y luego el certificado médico del saneamiento de tener, para las mujeres poder salir, tener los dientes, tener bien la boca. Pero tal era la demanda que había, tal era la miseria, la familia demanda, que en Cimavilla tuvieron que abrir una oficina en exclusiva para la gente del barrio, quitando la de Gijón, que esa ya llevaba otro montón de gente. Eso va a modificar mucho las costumbres del barrio, hay también evidentemente un proceso de gentrificación, y esa ya es la vida pesquera, pero Cimavilla también tenía esa otra parte lúdica. Cimavilla durante la guerra, Cimavilla durante la posguerra y hasta los años posteriores al franquismo, en Cimavilla había tantos chigres como burdeles. Exactamente, había el mismo número de chigres. Llegó un momento en que hubo el mismo número de chigres que de burdeles. Bien, y es cierto que en los chigres lo mismo te saben de sardines. Llegaba el pescador que no tenía casa, vivía solo lo que fuera, lo mismo llevabas y allí amarrabas, te bebías, comías, lo que fuera, y luego ya ibas para el frente, que era donde estaba la casa Puig, con perdón, pero efectivamente así era. Donde mucha gente de Cimavilla también vivía de ellas, porque estas mujeres tenían rapacinos, tenían que lavar la ropa, tenían que plancharla, y muchos lo que hacían era externalizar, digamos, dejar con el mucho trabajo que tenían, que fueron los rapacinos de Cimavilla los que vivían de ello. Como veis, y un mundo lo que se va a reflejar por la parte de Cimavilla, y un mundo
que nos suena cercano, pero lo curioso y es que lo vivimos, porque se está reflejando en los años 60 y se está reflejando hasta los años 70, y no son tan lejanos incluso para los que nacieron en este siglo, pero son absolutamente desconocidos porque tenemos esa falta de perspectiva histórica que parece que como nosotros estamos aquí ahora y nacimos de Rey Pollo y Berza y de todo así, nacimos con el móvil ya puesto y olvidamos todo lo que haya pasado más allá de la semana pasada, ¿no? Eso es muy importante, esa parte de la historia. Otros escenarios, decía él, otros escenarios son Berlín, va a ser Londres, en Londres transcurre también gran parte de la novela. Y en Londres Greta, que es donde está afincada Greta es la otra, estábamos hasta ahora, Julia es la vieja pescadera, Greta es la escritora suiza, que como bien os decía Gustavo, es la escritora suiza que buscando su identidad, bueno, el libro empieza, esto no es spoiler porque yo lo del principio. Esta Greta que lleva una vida autodestructiva, es una figura que llegó a ser una destacadísima figura literaria, pero en su vida personal entraron los drogas a caballo, que en ese sentido anótalo porque yo también un homenaje a mi generación, que tiene esa comida en la corta, esa cantidad de gente que murió por el caballo y por los drogas en los años 80, ¿no? Eso refleja un poco el mundo de Greta, pues en Londres, donde en realidad nosotros no hacíamos más que copiar e importar los vicios externos, concretamente en este caso los Estados Unidos, que sobre todo a partir de la guerra de Vietnam y del mundo hippie, y eso y un poco ese mundo bohemio transgresor de los años 70, los años 80 en Londres, el que también se refleja dentro de la novela, dando esa otra dimensión. Y Suiza, el pastelito de Suiza, que como decía, lo de Suiza, inventaron el reloj de cuco. 500 años ellos inventaron el reloj de cuco y no es nada. Son una gente muy especial. Greta nace allí, marcha, vive en Londres, tiene varios periodos y a la salida de la última clínica de rehabilitación, de la penúltima clínica de rehabilitación, vuelve a Suiza a querer ver a su madre para reconciliarse con ella después de una historia de desencuentros. Esta es una historia, esta novela hay muchísimas historias de madres e hijas, de encuentros y desencuentros, y va para encontrarse con ella, se la encuentra en el hospital, se la encuentra con un cáncer terminal y cuando la madre muere le dice que no es su madre. Entonces en el primer capítulo, la primera página que vais a encontrar es Greta devorada por la noche, pisando a fondo el acelerador por una autopista francesa con un punto puesto en el GPS encima vía y no sabe ni dónde queda, en dirección ahí, a ver si ahí logra saber quién coño es ella. Y la tercera mujer que es Eloína, es la madre de Greta. Esa mujer que es Eloína es un personaje muy interesante, es un personaje muy controvertido, es un personaje de esos que siempre, nunca sabes si roza el bien o el mal, ¿no? O sea, al borde siempre, como estamos todos, porque yo creo que en la vida no hay nadie bueno, yo creo que no hay nadie que podáis decir es bueno, es malo, yo soy bueno, yo soy malo, somos en función de la vida, nos va acometiendo, seguimos un poco el hilo de la vida y vamos construyendo nuestra propia historia. En este sentido, así la van construyendo los personajes, sobre todo Eloína. Eloína es una chiquilla criada en la absoluta miseria de Cimavilla, que friega las casas, hija de madre soltera, con las rodillas totalmente ariades de la lejía, con las manos ariades, y sin embargo, la única obsesión que tiene la madre, el huevo, el mes que hay, lleva la baila la cabeza, con un cepillín pintado y las medias, claro, porque para salir de la miseria, el constructo social, y eso en esta fecha también, que estamos hablando de violencia de género y malos tratos, podemos detenernos un poco en cómo esta novela lo aborda, ¿no? Pero el constructo social es lo que presenta. Una mujer no puede salir de esa situación de miseria si no y lo que nos ofrece Elena Francis, las fotonovelas, las radionovelas, el Cary Grant. En algún momento aparecerá un Cary Grant en tu vida y evidentemente tú lo único que puedes hacer, aparte de fregar como una perra de rodillas, porque no sabía ni inventar la fregona, fregar de rodillas, lo único que puedes hacer es aspirar ese momento y para eso tienes como que los domingos, que y el día que libres, presentate, eso mío, que yo como la sociedad, presentate
hermosa. Eloínas, con esa esclavitud y ese empeño vano, porque no deja de ver que al final, lo mismo, hay un autor, Paul Willis, un autor inglés que escribió un libro fantástico que es El hijo de la clase, ¿por qué el hijo de la clase obrera sigue siendo clase obrera? Y en este caso lo que ellas ven alrededor es que por más que seas o quieras ser, al final todas quedan allí, con mucho preñaz del rico, y es lo más que se aproximen a casarse con él, ¿no? Y salir de aquel estadio. Y Eloína, en esta migración, ella llega a Suiza. Y el factor desencadenante de todo, y cuando abre un grifo, y ve salir el agua. Claro, imaginaos, encima Villa había una fuente, donde vive en la Plaza de la Corrada, que ahora podéis ver, la fuente de la Corrada, que ya no la podéis ver, porque ya la quitaron, pero una fuente. Y en aquella fuente cogían el agua para beber, para cocinar, para lavarse, lavar la ropa. La vida hacéis alrededor de una fuente. Imagináis lo que lleve una Plaza de la Corrada, que yo no sé si os dais cuenta cuál es la Plaza de la Corrada, así de pequeñuca, con una fuente en medio y con más de 100 rapacinos, solo rapacinos, más de 100. Más los paisanos, los marineros, los mulleros, todo el mundo haciendo la vida fuera de la calle porque las casas son tan pequeñas y no hay sitio. Realmente, lo guapo y esa dimensión de la realidad que yo creo que esta novela me permitió dar, el tener esos recuerdos nítidos y vívidos, esos recuerdos, aunque dulcificados por la edad, que estas dos mujeres pudieron ofrecer, que son, como os digo, fantásticos. Eloína entonces llega a Suiza, ve el grifo, oye, hija, ella jura que no volverá a España, y no vuelve. Ahora, evidentemente, para no volver, pues muchas veces estará, la vida te pone al filo de la navaja y las decisiones que tomes y adoptes, bueno, pues son en función de esto. Y una novela de viajes. Yo creo que hay un viaje, son errantes porque están realmente sin miedo, sin rumbo y sin freno, y sobre todo con la idea siempre del viaje, de un viaje en múltiples dimensiones, un viaje espacial, como os digo, porque vais a ver todas esas ciudades, vais a ir a Nicaragua, os vais a encontrar una Nicaragua hermosa y salvaje, pero lo único que os puedo decir es que en todos los escenarios que vosotros veáis, todos los escenarios fueron vividos, embotellados, trabajados, y digo embotellados, ahora también al embotellados. Yo conocí a un autor que escribía libros de batallas navales y mareábase, no cogía una lancha ni para salir por San Lorenzo, para dar la vuelta, esa que te da más de media hora. Decía, ya no puede ser. Yo parece que si escribo algo y quiero que esa sensación de la riqueza y el lujo suizo, o esa sensación de la cimadilla húmeda y llena de gente apretuguñada, descalzos, desnudos, esa sensación como el olor a saín y el ruido de la tolva, esas son sensaciones que yo creo que si no las vives, es muy difícil que las puedas transmitir. Y yo tuve la suerte también de que esa cimadilla yo conocía a Tarabica. Yo era muy pequeña, pero yo tenía unos abuelos pescadores y la Tarabica también formaba parte de aquello. Voy a hacer un inciso publicitario porque va a olvidárseme. Y ya que antes hablabas de todo lo que yo tenía, los vídeos, los noveles, no sé qué. Bueno, tengo una página web, pilarsantevicente.es, donde, todo junto, así sin más, donde lo podéis encontrar todo quiero decir, efectivamente, todos los programas de televisión. Yo tengo a mi gala, de hecho, los únicos 5 minutos en asturiano que se hicieron en el canal internacional de televisión. Duró el proyecto, me parece que fueron 30 o 40 programas. Pero bueno, 30 o 40 programas, 5 minutos en asturiano. Retallos de Asturias se llamaba. Y hay un montón de información, entre ellos todas mis anteriores novelas, porque quitando Luciérnagas y estas están todas agotadas. Pero están los PDFs de imprenta que os podéis descargar. Y ahí, en esa novela, os podéis encontrar les voces de les pescaderes troceades. Voy a explicaros qué pasó. Claro, yo me enfrenté con 14 horas de grabación, unas 14 horas de grabación que ponían los pelos como escarpias y dices tú, pero yo qué voy a novelarte esto. Pero si estoy para publicar 7 novelas, o sea, estos vídeos son para yo solas, digo, pero ¿qué hago yo? Pues claro, el problema fue la razón de ir a Nicaragua. Tuve que dejar ya, decir, bueno, ya tenía la letra construida, ya tenía a la chata, ya había conseguido la liberación,
vino, cuando esos 14 horas de grabación, prescindiendo de todos los datos personales, les trocé y son audios, microaudios de minuto, de medio minuto, que podéis consultar también en la página web. La página web, hay una pestaña por cada libro y en la de Mujeres Errantes vais a tener estos audios. Os recomiendo encarecidamente que los escuchéis, porque hay uno que es el del aborto, o sea, lo que no hay son datos personales de nada. Y cuando es uno de esto, como es una descripción del caso del aborto, pues están troceadas para que no se haga larga, para hacer una imagen completa. Ese del aborto maduro es fantástico, porque están contando con esa naturalidad. ¿Cómo vas y te explica? Con esa pera marrón de los mocos, esta la que metías el jabón, con jabón echado, luego poniste patas arriba, y luego, como tienes el feto de los muebles, bueno, todo muy normal por pies. Esta línea fina que separa cuando la vida vale tan poco y la muerte está tan presente, la vida no vale nada, esa riqueza de la vida que a la vez lo convierte todo en alegría, a la vez es capaz de sacar alegría de la más absoluta miseria, porque claro, en aquel contexto, por ejemplo, los índices de suicidio que tenemos ahora son impensables, porque allí ya te mueres sin falta, no te da tiempo a matarte, a pensar qué hielo que no tienes, a pensar qué insatisfacción tienes, porque en realidad tienes tan pocas satisfacciones, y además consideres que esas satisfacciones no te corresponden. Porque hay un poco lo de los malos tratos, ¿no? En la novela yo creo que están reflejados, en la novela coincide, que están reflejados precisamente esos dos aspectos del maltrato y de la violencia. Por un lado, cuando enfoques la vida en Cimavilla, claro, entiendes, todo esto deduces, entiendes de todo, que claro, yo creo que queda sutilmente reflejado el problema que era. Tú y es una paisana de los años 40, de los años 50, de los años 60, incluso de los años 70, y si me apures, hasta de los 80, no vamos a ir de pequeño, por no decir ahora. Y tú quieres separarte, y la primera que te dice que no, y tu madre, y si no, dístelo a la suegra, y si no, dístelo a la hermana, y si no, la cuñada, y si no, todos, pero la familia y es la primera. Y en aquellos años, el cura, vamos, no se te ocurre ir a confesarte diciendo que me da, tú aguanta. Las vecinas, todo el mundo calla porque todo el mundo tiene lo suyo. La Elena Francis, acabamos de verlo por los periódicos, como era el consultorio de Elena Francis, o sea, la absoluta desvergüenza que había en domesticar de esta forma a las mujeres, y luego si no ya tienes el Estado que no vamos a interconsiente ni divorcio ni separación ni nada, ¿no? Entonces, en ese contexto, la dominación y la sumisión son como naturales. Tú naces en un magma, terrorífico, pero del que realmente no ves a salida, y que la salida no parece ni perceptible. La diferencia con ahora, precisamente, yo creo que es eso, que rompimos ese manto de silencio y de invisibilidad y de absoluta... rompimos ese marco. Yo creo que afortunadamente queda muchísimo por romper, no hay más que verlo, pero por lo menos ya no hay esa sensación de la impunidad de la violencia, de que se puede ejercer una violencia impunemente contra la mujer de forma sistemática, establecida, estipulada y sin que a nadie le llame lo más absoluto la atención. Porque tener en cuenta que eran unas mujeres además con unas cargas familiares, claro, no había ni dependencia, ni residencias, ni Cristo profundón. Cargabas allá con la madre, cargabas con la suegra, cargabas con la abuela, cargabas con el abuelo. Y vamos, que no quedaras viudo o soltero, porque ya estaba claro que ese era tu destino, no ibas a tener otra redención posible. Y si encima te tocaba un mal marido, carga con él también. Aguanta, hija, aguanta. Es decir, y es muy difícil en aquel momento, poder romper ese vínculo. Greta y otra forma de maltrato. Porque Greta no ejerce el maltrato de Greta. El maltrato de Greta no se ejerce en un contexto, como decía él, de analfabetismo, de miseria, de alcohol. Bueno, ellos tienen las drogas, también tienen de todo. Sí, ellos tienen de todo. Pero Greta, Greta, el que ejerce esa violencia, para empezar, yo un profesor de universidad, y una forma el lenguaje es mucho más sutil, la violencia siempre adquiere unas formas mucho más sutiles, pero no deja de ser una absoluta dominación. O
una absoluta dominación. Y en este caso, y violencia sexual y dominación sexual también. El hecho de hecho, Greta en todo momento, Greta se considera una persona, Greta, que fue hippie, una persona libre, independiente, no lo contempla realmente, no ve la que tiene encima, no la identifica siquiera, aunque ahí ya te digo que entran otras cuestiones también, porque ahí ya entra el tema de lo que es. Pero como os digo, hay distintas fases de violencia de ello, y el hecho... Hay sexo, drogas y rock and roll, efectivamente. Entonces novelas tienen que haber sexo, drogas y rock and roll, si no, no vendes nada. Eso díjomelo mi padre, que en paz descanse, desde la primera. Dice, fía, tú esto sí que es novelas, tienen que tener sexo, drogas y rock and roll. Y dije, sí, papá, yo, muy formal, entiende todo. Pero además coincide que doy clases de fantasías sexuales, que suena muy bien, en la Universidad de Oviedo, en un máster de sexología. Entonces no me pude yo... Bueno, quise meter aquí un poco de fantasías sexuales, pero como son un poco extremos, la parafilia, que siempre lleno de las fantasías, al querer hacer la realidad a costa de otro, se convierte en una parafilia como puede ser la pederastia, por ejemplo. Hablaba antes del embotellado y un arte que encontraréis aquí dentro, sobre el cual no voy a daros muchas explicaciones, porque supongo que lo leeréis. Y bueno, y una forma de ver la vida, de ir embotellando las cosas, que yo una de las cosas más llamativas, a mí prestó muchísimo Monelo, porque, insisto, es una forma de ver la vida, y permite también que se entiendan muchas cosas, roza a veces algún punto de mindfulness, pero bueno, yo creo que da un juego muy bueno a la protagonista y a cómo va embotellando su vida. Y parte de su vida coincide casualmente con Nicaragua, que es el otro escenario grande, y el otro personaje grande, y con esto ya voy a ir acabando. Gaspar García Laviana, yo cuando me fui a Nicaragua, como os decía, con la novela ya metía en la cabeza que no sabía cómo salir de ella, apareció, presentóse Gaspar García Laviana, voy diciendo, hicimos un intercambio. Yo daba la voz a él, porque en aquel momento además yo daba la voz a él, aquí vais a encontrar los libros los poemas de su libro Cantos de Amor y Guerra, que ahora se va a reeditar, ahora os cuento muchas cosas que se van a hacer ahora de Gaspar. Cuando yo fui a Nicaragua, Gaspar permanecía en Asturias, bueno, pues tenía una calle, hacíase un homenaje, la mitad de la gente contaba, eso no sabía quién era. Claro, cuando llegabas a Nicaragua, dabas cuenta de la importancia que había tenido dentro del marco de la teología de la liberación. Allí está a la misma altura que Camilo Torres o Ernesto Cardenal, y la consideración que tenían de él, un hombre también que si lo dijéramos en términos actuales diríamos que luchó encarnizadamente por el empoderamiento femenino, que es un término que él jamás habría utilizado porque no existía, pero que nos da una idea de cuál era la lucha que él tenía allí en aquel país, porque veía perfectamente, porque si aquí era el alcohol, allí era el guaro, y al final quien realmente ese mundo, volvemos al principio, ese mundo que lo mantenía las mujeres, que si tú si les enseñabas a manejar una máquina de coser y les financiabas una máquina de coser, podían mantener no una familia, sino incluso hacer un negocio, y no se gastaban en guaro, ni se gastaban en vino, ni se bebían las perres, que era lo que Suiza y Alemania y Francia también querían evitar en aquel momento cuando se abrieron las fronteras, y por eso pedían mujeres, porque sabían que iban a responder de otra manera. Yo no lo sabía entonces, y cuando realmente vi la dimensión de la figura de Gaspar, como Daniel Ortega estaba empezando a borrar el nombre de algunos hospitales, de algunas casas, pero seguía tan vivo en la memoria de la gente, yo decidí que iba a entrar y que iba a ser el nexo de unión, y que iba a darle un protagonismo que yo desde los 17 años que tenía cuando murió, y algunos recordaréis que vinieron los Quilapayún, hubo una misa de campaña y se hicieron actos por toda Asturias. Yo dame cuenta que este año, precisamente 2018, iban a hacerse los 40 años de aquel asesinato en una emboscada, porque murió el 11 de diciembre de 78, pues quise meterlo. Sobre todo también vais a encontrar sus audios al lado de los audios de los pescaderes, en la misma página de la novela, porque volví con esos audios de allí. La familia del de allí, la asociación de mujeres Bahía,
de San Juan del Sur de Nicaragua, que era como su familia de allí, me dio los audios de grabación también con la idea de que de alguna manera todo aquel esfuerzo y todo aquel empeño por luchar contra la injusticia social no cayera en balde una vez más, ¿no? Y ahí están esos audios que podéis escuchar. Uno es cuando él vino por última vez a España, se reunió en el Arzobispado de Oviedo, y de ahí toda esa información que él narra es lo que está basado en la novela, aparte de los cantos de amor y guerra. Y luego está la última conexión que hizo por radio, y esa está él hablando para la radio de aquí de Asturias desde el campamento. Se oye el helicóptero, se oyen los disparos, y bueno, es muy tierno porque llega un momento en que él dice, cuando acaban el entrevistador de preguntarle y tal, le dice que si puede hablar con sus padres porque la Navidad se acerca y que si todo va bien, pues que intentará salir como pueda para pasar las Navidades en casa, y si no, que sabe que los quiere mucho y a los 3 días le mandan. Pues bueno, ese documento tiene un valor también muy fuerte para quien considera la figura de Gaspar. Podéis encontrar también en la página web de la novela, hay un artículo también de Gaspar Vive, que es un artículo que publiqué este año en la revista Prímula, la de Cabueñes, sobre casi una síntesis de la vida de Gaspar. ¿Y cosas guapas que se van a hacer este año para Gaspar? Coincidentemente, y además todo lleno de muchísimo voluntariado. Pues ya si sabéis de cómic, va a sacar Ruma Barbero el de Gaspar García Laviana precisamente. Los del foro Gaspar García Laviana sacaron un libro también de Gaspar visto desde Asturias. Se va a reeditar, la editorial Hoja de Lata va a reeditar los cantos de amor y guerra metiendo nuevos poemas inéditos, y ahí me siento súper orgullosa porque conseguí que Yoconda Belli se leyera. Yoconda Belli, aparte de ser una autora fantástica nicaragüense, fue guerrillera con Gaspar, y no solamente me dio la frase para la novela, sino que también anteayer, nos llegó el prólogo para esa reedición del libro de Gaspar, y bueno, estamos la verdad que muy contentos. ¿Y qué más puedo contaros? Pues no sé qué más puedo contaros. Yo creo que ya os conté bastantes cosas. Debéis estar un poco atoreados, diréis, queremos ir a cenar o algo. Así que... Pues no sé si tenéis alguna pregunta, quien la hayáis leído, alguna pregunta, algo que queráis, algún aspecto de la novela que queráis destacar, no sé, lo que queráis. No hemos leído todavía, lo vamos a leer. Bueno, pues entonces os cuento. La podéis encontrar a €1 más barato que en librería, precio y presentación. Vamos, esto digámoslo yo, que talle el de grado, el grado. Tú te encontraste con estas mujeres de las que tienes los audios, ¿tenías la novela ya planificada? ¿La novela la planificaste en función de ellas? Claro. De hecho, el problema, como os digo, fue encontrarme con aquellos audios, porque es que era una pesadilla. Hasta que no los trocé, me liberé de ellos. Decidí que no iba a contar su vida, que iba a contar, me inventé el personaje de Julia, que es vecina de la Tarabica y de Chelo la mulata. Entran en la novela, la invento, la hago vecina de ellas, y con eso me libero ya de ese peso pesado. De ese peso pesado que es cargar con toda esa información. Y entonces troceo la información, que esa es una labor ardua, pero la verdad es que claro que son minutinos muy pequeños. La descripción, lo más largo debe ser de lo de Rambal. Pero cuando te cuenta lo de Rambal, con la Tarabica como era, que tiene gracia, porque vamos, la Tarabica era un personaje, la Tarabica y era de estas mujeres de Cimavilla que paseaba el rato para arriba y para abajo, pero de estos así, vamos, de estos que llevaba la palabra rato en la boca todo seguido para espantar. Los morrongueres eran unos personajes muy curiosos. Los morrongueres eran unos personajes que, por ejemplo, lo de no aprender a leer y escribir lo llevaban orgullo, pero nadie os engañaba a los cuentes y nadie os engañaba un pescado, vamos, te montaban. Si alguien recuerda haber ido por Cimavilla, por Sisión, o los que venían incluso porque cogían el tren y muchos llegaban hasta Grava a cambiarlo por otros productos. De hecho, el pescado recorría todos los zonas interiores. Sí, venían y cambiaban. Todavía contaba el otro día Viri, la del Yar de Viri. Contaba, Viri, la del Yar, como si hubiera muchas Viris del Yar. Y contaba ella cómo llegaban allí las mujeres en tren
y todo el mercado que había de viudes de guerra, y nuevamente volvemos a las mujeres como los soportes de unas economías subyacentes, de unas economías que, claro, esas no figuran en los libros de historia. Es el vuelco que dio la historiografía en aquel momento, cuando de repente, aparte de escuchar esas variables económicas, entra el trigo, sube el precio del grano, esto que nos tienen mareados todo el día, la bolsa, el índice de Dios, no sé qué, y luego al final la vida concreta es en cómo los huevos están con la pensión, cuidando de los nietos. Luego las realidades son otras, y si tú quieres escribir y que alguien conecte con las realidades de siglo, por más que hables de la prima de riesgo, como no sea un que de riesgo de ahí de la mata, no va a entenderlo. Quiero decirte, no estás transmitiendo. Y entonces eso es lo que yo quiero transmitir en mis novelas, y eso es lo que espero humildemente que cuando la leáis podáis hacer esa inmersión en el curso del tiempo, rescatar los vuestros propios recuerdos de la memoria y disfrutar de hacer ese viaje en el tiempo y no perder la memoria de lo que fuimos y de lo que somos. Muchas gracias. Advierto pues que él lleva el libro, fírmalo, pero no solamente lo firmo, lo sello. Y el sello donde va aquí un besugo gigante, montáis las tres mujeres, Greta, Eloína y la chata, en un mar de letras, y además está hecho, diseñado por el niño, que es uno de los grafiteros, porque hay que tener amistades entre de los grafiteros más famosos ahora mismo de Asturias. No sé si llegará a ser Bansky, pero por lo menos ya tal. Así que nada, yo aquí a vuestra disposición. Venga, a ver. No, que porque aparecía Gaspar. Gaspar apareció por eso. Gaspar apareció por ese punto porque mágico. se topó con él. En ese punto mágico, ahora tú no lo leíste. Todavía no lo tengo, pero lo tengo, pero no lo pero entonces no digo nada. Porque tú ya verás que andas para la novela. Vale. No te creas con un rollo con la Greta, ¿eh? No te digo nada, puede ser. Vamos a mantener la intriga. No vamos a dar pistas ni que sí ni que no. Aparece en otro aspecto que no hablamos, porque claro, la novela, como digo, tiene muchos frentes, pero si hay el hilo conductor son unas cartas que yo creo que también todos recordaréis, aquellas cartas que venían por avión en papel de seda, con las barrinas rojas y azules para avión. Pues ahí, esas cartas que yo tuve la suerte, porque aparte, no lo mencioné, pero aparte de la información oral, yo contaba también con la autobiografía de mi padre, que es de esa misma época. Hay mucha información que proviene de ahí. Y entre lo que al cerrar y tirar la casa familiar, cuando ya murieron los dos, parte de lo que encontré era una caja de cartón llena de cartas. Llena de cartas, que voy a contaros la última anécdota, porque si no me acabamos, la última anécdota, eran las cartas de un jesuita amigo suyo que estaba en el otro continente, en Venezuela, no en Nicaragua, bueno, recorrí más países, y el jesuita que yo cogí las cartas. Y claro, yo por un lado tenía a Gaspar, teología de la liberación, a les armes por la fe, que es la hostia comprender eso, a mí llevo mi trabajo intentando llegar a les armes a través de la fe, pero bueno, estaba allí, y luego tenía aquellas cartas. Entonces yo con mi inocencia, yo casaba aquello. Y chirriábame algo. Y tengo una amiga que siempre dijimos que sería papisa si no fuera porque yo muy y con la iglesia hemos topado. Y entonces, claro, según que les pasé, las cartas eran de un señor que digamos que era preconstitucional, era antes del concilio, vamos, del Vaticano, o sea, ni de nada. Entonces él era de los de pobres negritos, sí. Aquí todos son unos listos, claro, era como horroroso. Y yo decía, pero esto no me casa para nada, lo que yo vi en Nicaragua, la teología. Y entonces las cartas, y ahora sí, tienen un lenguaje adecuado a los dos personajes que son Guillermo y Gaspar. Sí. Esas cartas quedaron yo creo que... ¿Puede contar más? Pues no, nada, ya lo leo. No, pues... Pilar, ¿y crees que a este ritmo que has escrito, que siempre es el pasado, claro, para nosotros es interesantísimo, pero tú crees que basado en todo eso, la mujer de hoy día, con todo lo que ha costado, y lo sabes que desde nuestra generación ahora, ha sido tremendo y ha sido un cambio a todos los niveles, ¿te puede atraer algún personaje en algún momento del siglo XXI? Porque es todo tan distinto, pues sí. Aunque se repita lo mismo. Pues concretamente vi novelas del siglo XXI. No, mejor, sí. Bueno, pues mira qué gracia.
porque todo está basado en el pasado, es como una ensoñación. Pero ahora que vemos... Bueno, del pasado aprendes muchas cosas. Y además esta llegate ahora, la novela de 2013. Estas, yo lo leí y quiero decir, son mujeres que tienen unas vivencias que yo creo que son trasladables a cualquier momento a lo largo de... Sí, ya te digo que tienen unas vivencias que no se pueden desvelar, pero bueno, que yo creo que también las sacas del contexto de Cimavilla, las pones en la Cuenca Minera, las pones en un pueblo de Grau, las pones en Simancas, en Valladolid, ahí tenía la Roberta ahí sentada delante, que la lié 3 veces, la señora con 95 años, y lloraba cada vez que la leía, y ella era agricultora, y sin embargo, es que era... Aquí hay un dicho, ¿no?, que conoceréis muchas de vosotras, que en Grau, los hombres en el bar, las mujeres trabajando, y Valentín Andrés, que da nombre a la biblioteca, contaba en sus memorias que no era raro en Grau la familia aquella que despuntaba o salía un poco de allá, precisamente cuando quedaba viuda la mujer, o sea que eso... Pero luego también me llama la atención algo que comentaste, la Suiza utópica, y luego contas algo en el libro que yo no sabía y que me dejó completamente descolgado, que fue el último país europeo en permitir el voto de la mujer. Sí. Suiza. En el 76. Bueno, son muy especialinos, tenías tu razón con lo de especialinos. No, yo soy de sociales, hay una frase. Yo te digo que... ¿Quién hace tu pregunta? Dime que mientras busco. Dime. Es que, bueno, al principio felicitarte por el libro. No lo he leído, pero tengo muchas ganas de leerlo. La verdad que me resultó, pues, como muy atractivo todo lo que has contado. Y bueno, también decir una cosa. A mí parece que ha habido muchos avances, por supuesto, pero que hay muchas cosas de las que dijo la escritora que todavía siguen vigentes, y que todavía queda mucho por hacer. Es decir, que estamos todavía en el patriarcado, no lo olvidemos. Y eso por ahí. Y otra cosa que, lo que pasa es que tengo que leer el libro. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho, lo de la anécdota, bueno, la anécdota no, la historia que contaste de la estatua de Fleming. Y es que era para preguntarte cómo lo has sabido, porque ha habido años y años y años en Gijón esa historia no se conocía. Que las mujeres o los vecinos de Cimadevilla llevaban al parque de Isabel la Católica en sus fiestas los ramos de flores. Todos los años, saliera y no saliera en el periódico, se supiera, se diera importancia, se dejara de dar importancia, los vecinos y vecinas de Cimavilla cogiendo sus coronas de flores, pagases con de pericote, como pagaron la estatua, y hasta el día de hoy, que todavía este año, ahora sí. Ahora, por ejemplo, no salen, este año salieron y fotos y tal, y no sé qué, pero bueno, tal vez... Claro, vuelves a dar un poco de... Pero ¿qué en realidad? Si miras la televisión y miras lo que te ofrecen, y como cuando antes hablábamos, las radionovelas, Elena Francis, y en el cine Cary Grant, y eran 3 cosas que eran lo mismo, y ahora igual, o sea, tienes una política polarizada, y parece que sigue el mundo que ves, pero luego el mundo sigue transcurriendo, sigue discurriendo, la gente sigue trabajando, sigue casándose, enamorándose, qué bien, va, escribe, pinta, crea, toca música, y el luthier, qué sé yo, la cantidad de cosas, hay siempre muchísima más vida. Y yo creo que eso es muy importante, precisamente, desde mi postura, cuando coges el bolígrafo, digamos, coges el ordenador, desde la trinchera literaria, el posicionamiento precisamente y una postura de volver esa voz, y una postura de dar voz a la gente que la tuvo silenciada, porque esa gente y una gente anónima, pero es la que movió el mundo, son hombres y mujeres que movieron el mundo y que no tienen derecho nunca ni a un párrafo en los libros de historia. Por lo tanto, que menos, que son grandes historias de gente pequeña, o pequeñas historias de gente grande, como quieras, porque... Y en cierta manera, por ejemplo, sus personajes, es que ya te digo que no leí la novela, entonces que me cuesta mucho trabajo de hablar cuando no conozco. Sí, vale, pero estamos hablando de marcos teóricos en general. Por lo que tú estás hablando, en cierta manera, las mujeres de Cimadevilla, de esa época que te refieres tú, en cierta manera no,
eran unas mujeres empoderadas, la pescadera, la tabacalera, quiero decir, la que trabajaba en tabacalera, quiero decirte que en ese sentido tenían su propia economía, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro, porque la mitad de las veces luego beben ellos a los paisanos, porque ellos no lo quieren tener cuenta. Date cuenta de la perversión del sistema. Los paisanos, claro, eran los que controlaban. Claro, es que una mujer no podía ir al banco y hacer una cuenta hasta los años 70. Es que por eso a veces cuando la gente joven sobre todo no tiene esa dimensión. ¿Pero qué me dices? Que no, que ya no era que no se pudiera divorciar. Bueno, es que no, que ni se pasara por la cabeza. Entonces, realmente, y hablamos del constructo del patriarcado, claro que sí, pero la diferencia yo creo que estamos mucho más... hay conductas que antes se veían que un hombre pegara a la mujer por la calle podía parecer lo más normal. Tú ahora si ves eso, llamas a la policía o tienes mala conciencia por no llamar a la policía. Bueno, no sé cómo decirte, hay cosas que ya no consientes, actitudes... Bueno, las últimas noticias... Tremendas. La violencia de género en nuestro país es sangrante, ¿eh? Tremenda. Tenemos todas las mujeres en este sentido. Sí. O sea, sensibilizarnos, porque vamos, ¿eh? Por Finavilla, no conociste, vamos, estás hablando de idiomas necesitados. ¿No te hablaron nunca de necesitar por ahora? Sí, o... Porque vamos, yo vivía en Gijón. Sí. Yo tengo mis vivencias también de todos los días de Finavilla. Pues ya verás cómo lo vas a encontrar, porque además hay esa síntesis luego ya empiezan los pas, la cabaña, luego ya el cóndor, eso está todo un poco... Por eso digo que yo Cimavilla, paisaje y personaje, porque también tiene una evolución con el tiempo hasta llegar ahora... Porque claro, ahora Cimavilla veis, y es súper cookie. Claro. 60, 70, 80, los 80 fui cuando entró el caballo, que aquello ya quedó, los casos no se ocupa, o sea, muy mal rollo, y luego ya llegó la gentrificación, digamos, empezó a venderse y empezó ya a ponerse cookie, tiróse todo lo que era, todo lo que hay ahora en realidad, ya tan nuevo como el Fontán, son todas casas nuevas de paquete, queda poquísimo. Cuando anduve con... porque claro, la siguiente parte de esto ya la locura es que todo el mundo quiere que haga visitas ya después de Cimavilla. Entonces, no, yo encantada, ya pedí para los Reyes un pinganillo de eso. Solo me falta un de la reina Leticia, por supuesto, es mucho más interesante, te digo la verdad. Entonces, ese viaje, por ejemplo, hice, lo sabía porque de repente no sé cómo acabé con un chino que estaba radiando el streaming para China, un paseo por Cimavilla. Y bueno, venía a Asturias, estuvo pues, en el museo de no sé qué, tal, y la de la librería Cervantes, Conchita, dice, es que voy a Gijón, dijo, hombre, Gijón, Pilar, no sé qué. Y llamaron y dije yo, bueno, y dice, no, y un chino, y es que tiene que ser hoy, no hay manera, tiene que ser un chino, y va grabando por streaming y transmitiendo en directo. Y yo, bueno, ya llego yo con el chino, y digo yo, ¿y qué? ¿Cómo va a directo? Y dice, ahora mismo, porque hablaba con la L, era una cosa curiosísima, y vivía en Barcelona, pero hablaba castellano, pero con la L. Dice, ahora mismo tenemos 2 millones de personas. Y yo, 2 millones de personas, 2 millones de personas. Bueno, pues claro, te matabas, porque cuando llegamos, enseñáis, por ejemplo, el Callejón de les Fieres. El Callejón de les Fieres en Cimavilla y sigue cerrado, tapiado, pero otro Callejón de las Fieras. Y claro, hay mucha gente que piensa que pasa cuando por allí y piensa pues que era, que sé yo, que habría leones o que tendrían, que sé yo, perros rabiosos. Y no, era que no se atrevía ni a entrar la policía de los Fieres, que eran los vecinos que lanzaban cara por allí. Pues claro, son motes, ese humor playo, que en realidad es muy, lo que os decía, es muy de eso. De cuando la vida no vale nada, un chiste y un reíte a los sioles, ya es lo mejor que te puede pasar en tu día. Entonces, y es el valor de las pequeñas cosas, ¿no? Oye, pues ahora que dices eso de Cimavilla, bueno, y yo sé que hay que acabar, que yo también cuando lo leí que viene a vivir para allí, visitaba a Julia y todo eso, y digo, ¿dónde estaría la casa situada? Y hablas de un bar, que claro, yo como no lo conozco, pero digo, esto tiene que tener todo un escenario, pum, pum, pum. Sí. Y es que yo veo bueno, yo llegué, yo imagínome a la chata perfectamente, bueno, y a la tiesa también, o sea, yo tengo hecha una tal de cómo son, ¿eh? Sí. Yo soy como muy cinematográfica, y cuando bien que veo el barrio y todo eso,
Digo yo, claro, esto Pilar Corozo, pero yo no tengo ni puñetera idea de... No, porque pero... hablas de un bar, que me imagino que es un bar conocido. Claro, pero no, los no? únicos que salen en la novela, que se mantienen como saben, son los de la Costa del Cholo. Ah, Esos son todos, ya. el planeta, el Sí, mercado, el los planeta, ballenes, sí. esos ya estaban en aquella época, esos ya vienen de principios del siglo pasado, esos ya fueron chigres y ya son bares y ahí mantienen, esos son ahí se repartían, esos salen en la novela y en los audios, Sí, porque allí donde se repartían los marineros de Quiñón y allí donde echaban. Decía eso de los paisanos y las mujeres. Hubo una exposición el otro día de una inglesa que vino con el Día Nacional Geográfico y dijo una exposición preciosa, pero preciosa. Va a venir a Grau también. Uy, no os la perder, ¿eh? Estemos del pueblo de Asturias. Uy, no os la perder, impresionante. Y ahí lo que dices, ¿sabes? Los bares, ella dedicase a viajar por Asturias en un año, en 1920 y pico, y ahí efectivamente las fotos son los chigres llenos de paisanos, ahí sentados, de paisanos. Y los mercados llenos de mujeres, vendiendo, comprando, pero vendiendo, porque claro. Y vais a ver una foto que yo llamaba muchísimo la atención. Bueno, dos en realidad, que me hizo ver que era todo diferente, porque tú de repente ves en Tineo un camión, más bien tirando carroceta, que llega a Tineo, imaginaros carreteras, en 1920, desde Avilés, cargado de platos. Y dices, tú, llegan enteros. Y platos, pero los platos, nada de embalajes Amazon, no, ni Forespan, ni cartón, ni leche, plato sobre plato, hasta arriba. Yo ya esa maravillaba. Pero dices, claro, tenía que ser una loza, que resistiera de todo. Pero la que más me llamó la atención y la de los huevos. Una paisana, una viejina de está vestida de negro, allí sentada en cuclillas en esa postura así de sentada a lo indio, con un pasio lleno de huevos blancos, sin paja ni nada, amontonados unos en otros. Digo, madre, con las cáscaras de ahora, que rompen con mirales. Claro, esas cáscaras de huevo no podían ser como las de ahora, tenían que ser igual de duras que la loza de los platos. Sí, era todo de mejor calidad. Claro, es que ves y dices tú, pero una pasi así llena de huevos. Dices tú, bueno, es que solo de ponerlos unos encima de otros. Y no, pues con los huevos están enteros. O sea, que ves. Si pones los ojos de ver, ves muchas cosas. Aquí en el mercado un grado. En el mercado un grado. Bueno, pues nada. Le damos otro fuerte aplauso a Pilar y que nos vimos.